el caudal. Redoma, cuerno y caudal. Redoma, cuerno y caudal. Busque el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 10. ¿Samuel qué? Primer libro de Samuel, capítulo 10. ¿Listo? Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Oremos un momento, amén. Oremos un momento. Dice, bueno, vamos a orar primero. Bendito seas tú, Señor, en esta hora. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Tú que eres bueno y poderoso, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Venimos en esta hora agradecidos por este tiempo que tú nos permites estar, Señor, en este lugar, buscando tu presencia, buscando tu rostro, Señor. Señor, queremos en este tiempo disponernos para escucharte, Señor. Y pedimos, Señor, que sea con diafanidad para nosotros y claridad. Espíritu Santo de Dios, inunda este lugar, Señor, y toma el control de todas las cosas, Señor. Reprendemos en el nombre de Jesús todo error, toda confusión, toda falsa enseñanza, todo fluir espiritual que no sea el tuyo, Señor. Lo reprendemos en esta hora y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús, Señor. Porque queremos, Señor, lo que es del cielo, lo que es de arriba, Señor, lo que es poderoso, lo que es glorioso, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y para tu gloria de honor. Amén y amén. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Paremos ahí. En este pasaje estamos viendo al profeta Samuel, ¿sí?, ungiendo a una persona llamada ¿cómo? Saúl. Saúl, ¿quién fue? El primer rey de Israel, ¿correcto? Ahora, vemos que aquí el profeta Samuel está ungiendo a Saúl con un redoma y lo está constituyendo como príncipe, como rey de Israel. Amén. Ahora, tenemos que contextualizar las cosas, ¿sí? Primero resaltando la importancia de ungir. ¿La importancia de qué? De ungir. Ahora, ¿qué es ungir? Ungir es impregnar algo de unción, ¿correcto? Impregnar algo de aceite consagrado. ¿Qué es un aceite consagrado? Es un aceite especial. Es un aceite puro. El aceite que derramó Samuel sobre Saúl era un aceite especialmente hecho para ungir a los reyes, para ungir a los sacerdotes y para ungir a los profetas. ¿Correcto? Ahora, la unción tiene una importancia muy especial porque tiene que ver con consagración. La unción tiene que ver con darle una dignidad, ¿sí?, con darle un carácter a algo o a alguien, ¿sí? Cuando hablamos de consagración, estamos hablando de apartar algo para alguien. En este caso, apartar algo ¿para quién? Para Dios. Entonces, por ejemplo, si Dios le dice a usted, unja su casa,
usted tiene que coger un aceite, consagrar ese aceite igualmente, ungir su casa, o sea, untarse sus manos con aceite y empezar a ungir su casa, o sea, a impregnarle. La unción tiene que ver con impregnación, consagración e impregnación. Usted tiene que empezar a ungir toda su casa, consagrarla para apartarla para Dios. Amén. Ahora, ¿qué es apartar para Dios? Eso tiene algo muy especial, muy serio. Apartar para Dios es apartar eso para la gloria de Dios, para la exaltación de Dios, para la honra de Dios, para el culto a Dios. ¿Correcto? Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, de su casa, cuando usted la consagra a Dios, usted no puede utilizarla para algo diferente a las cosas de Dios. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, estas sillas fueron consagradas solamente para los asuntos de Dios. O sea, no pueden ser utilizadas para algo diferente a eso. Yo no las puedo prestar para que otro vaya y haga una fiesta, por ejemplo. Préstame la silla, vecino. No, vecino, no le puedo prestar la silla. ¿Pero por qué? Porque las sillas son para Dios, para escuchar la palabra o para reunirnos en torno a Dios, orar, compartir algo entre nosotros como hermanos, como cuerpo. Amén. ¿Amén o no? Amén. Para eso son las sillas. Su casa, cuando es consagrada, es apartada para Dios. Entonces uno, ¿qué música debe andar escuchando? Para Dios. Los 50 de Joselito. Es que cuando limpio el polvo, esos 50 de Joselito me ponen contento. Si usted no ha consagrado su casa para Dios, pues no hay tanto problema. Pero si usted consagró su casa para Dios, entonces tiene que tener presente que es para eso nomás. Amén. Levante la mano los que han consagrado su casa para Dios. 4, 5 personas. O sea, lo recomendable es que uno dé ese paso, pero hay que saberlo dar. Porque la palabra de Dios dice que cuando usted va a construir una torre, tiene que calcular si la puede construir. O sea, si usted va a consagrar una casa para Dios, es para Él y para los asuntos de Él. ¿Correcto? Amén. Ahora, aquí el profeta Samuel está consagrando a alguien como el futuro rey o el próximo rey de Israel. Lo está apartando para ser rey de Israel. ¿Correcto? Como un representante de Dios ante Israel. ¿Sí? Tiene que hacer lo que el pueblo de Israel necesita. ¿Correcto? Debe ser una persona que convoque al culto a Dios. ¿Correcto? Debe ser un rey que venza a los enemigos de Israel, que establezca un estado. Debe ser un rey que proteja el templo, el tabernáculo de adoración a Dios. O sea, debe ser un rey que impulse la adoración a Dios. ¿Correcto? Debe ser un rey que ampare la escuela profética a la cual pertenece Samuel. Y toda una serie de características que debe tener un gobernante con su pueblo. Pero aquí hay dos cosas que toca mirar. Primera, fue ungido con algo llamado redoma. Y usted se preguntará, ¿qué es un redoma, hermano? Un redoma es una vasija de barro. Una vasija no solamente de barro, sino es un barro rústico. ¿Sí? No necesita ser muy bien elaborada, muy pulida, correcto. Lo que quiere decir que es una vasija frágil. Una vasija que se puede romper con facilidad. Una vasija que se puede resquebrajar con facilidad. Que se puede de repente desmoronar. Y esto tiene que ver con la forma en la cual fue constituido Saúl como rey de Israel. Entonces, saliendo del tiempo de los jueces, recuerden que los jueces eran personas que
que Dios levantaba para liberar a Israel. Y esto después del tiempo de la conquista, después de que Israel conquista la tierra prometida. Israel entró en unos ciclos de rebeldía con Dios y de reconciliación con Dios. Cuando Israel se reconciliaba con Dios, Dios levantaba un juez, como lo fue por ejemplo Gedeón, como lo fue por ejemplo Sansón, y liberaban a Israel para tener un tiempo de paz con Dios y un tiempo de imperación sobre sus enemigos. Pero Dios quería introducir a Israel en un tiempo en donde tuviera una relación más directa con Él. O sea, Dios quería convertirse oficialmente en el rey de Israel. ¿Correcto? Y Dios pone delante del pueblo este propósito que Él tenía. Pero el pueblo, de mala manera, decidió tener un rey humano, ¿sí? Un rey hombre. Y lo hizo especialmente porque querían guardar las apariencias y querían parecerse a los reinos que los rodeaban, reinos que no tenían al Dios de Israel como su Dios. Entonces Dios se ofende con esto y acepta la propuesta necia de Israel. Miren, escuchen esto. Dios acepta la propuesta necia de Israel, la propuesta testaruda de Israel. Él la acepta y dice: bueno, les voy a levantar un rey, pero ese rey va a ser implacable con ustedes. Es un rey que los va a saquear. Es un rey que les va a dar aflicción. Es un rey que les va a traer dolor. Y aunque Dios les dice que esto va a pasar, ellos aún más deciden que quieren tener un rey hombre. Entonces esto nos tiene que poner a reflexionar, hermano. Y poniéndolo en la coyuntura nuestra, en nuestro entorno, en nuestro marco, nosotros tenemos que empezar a analizar qué es lo que le debemos pedir a Dios, cómo se lo debemos pedir. Y si llegaremos a recibir ciertas cosas o que Dios permita ciertas cosas, tenemos que analizar si es la perfecta voluntad de Dios, porque creo que ahí hay un problema. Y eso me puso a pensar. Fíjese que no era la voluntad de Dios que Saúl fuera el rey, pero aún así Dios acepta eso y les entrega un rey del cual Él advierte cómo va a ser ese rey, un rey malo, un rey de un mal corazón. Y además de eso, Dios envía un profeta para que lo unja. Derrama aceite, Samuel derrama aceite sobre él, lo consagra para Dios. Escuchen esto. Muchas veces, ahora, tenemos que entender que Dios está buscando algo muy específico en nosotros. Claro, Dios dice que Él va a constituir a reyes y sacerdotes, correcto. Así dice la palabra, ¿no? Que Él nos hace a nosotros reyes y sacerdotes. Pero hay algo mucho más alto que eso, que es que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Gente que le adore con diafanidad. Gente que le adore en un estado de perfección. Amén. Gente que se rija ante Él, por Él, en un estado de idoneidad. O sea, en un estado perfecto. En un camino perfecto. Amén. Ahora, bajo ese propósito, tenemos ante nosotros la opción de ser ungidos por un redoma.
sea, por un aceite que ha sido derramado desde una vasija frágil, precaria, y que se puede romper en cualquier momento. ¿Correcto? Ahora, evidentemente, eso fue lo que pasó con Saúl. Fue un hombre que comenzó a hacer cosas que no agradaban a Dios. Fue un hombre implacable, fue un hombre altivo, fue un hombre soberbio. Y con todo y eso, era rey de Israel. O sea que hay veces que Dios coloca personas en eminencia, pero no necesariamente son personas idóneas. Llámense presidentes, llámese jueces, y en un caso más aterrador, pastores y siervos de Él. Son siervos de Él, pero son personas que no tienen un corazón correcto delante de Dios. ¿Están entendiendo? Gente que tiene la unción del redoma. O sea, son vasijas que en cualquier momento se pueden desquebrajar, se pueden desmoronar, ¿sí? Pueden salirse del propósito de Dios, del plan de Dios. Puede manifestarse el verdadero corazón. Hombres que posiblemente inicialmente predicaban lo bueno o hacían lo bueno, pero como eran redomas, en cualquier momento se resquebrajaron, torcieron su corazón, ¿me entienden? O se manifestó su verdadero corazón. Empezaron a predicar lo que no era, empezaron a vivir una vida que no era, y uno lo ha visto en múltiples ocasiones. Pastores que predican lo que no es, con testimonios terribles, con recasamientos, pastores, congregaciones que hoy casan homosexuales, congregaciones que hoy solamente hablan de dinero, congregaciones que solamente hablan de estatus, predicadores que resaltan los posicionamientos y las jerarquías en la iglesia, que le dan un tono mayúsculo a los ministerios, que le dan un tono mayúsculo a los dones, por encima de cosas más importantes como las virtudes, como el fruto del Espíritu, como la humildad, como el arrepentimiento, amén, que deberían ser las cosas más importantes y por las cuales deberíamos predicar y trabajar. Amén. Amén. Esa es la unción del redondo. Una unción que no es perfecta. Una unción que no tiene la complacencia de Dios. Dios puede permitir que venga, pero es un aceite que no es puro, hermano. Es un aceite que está contaminado. ¿Correcto? Es un aceite que no es perfecto, hermano. Y como no es perfecto, entonces el resultado, ¿cómo va a ser? Saúl, el rey, fue un hombre implacable con Israel. El rey Saúl fue un hombre que violentó la voluntad de Dios. Fue un hombre que se atrevió en un momento a ofrecer sacrificios que no tenía que hacer él, sino que tenía que ofrecer el profeta Samuel. Se atrevió a suplir la función del profeta. ¿Sí? Fue un hombre que desobedeció a Dios. Dios tenía una tarea especial con Saúl. Él le ordenó la extinción del pueblo de Amalek. El pueblo de Amalek era un pueblo que Dios tenía reservado para la destrucción. ¿Por qué? Porque fue un pueblo que se levantó contra Israel cuando Israel caminaba por el desierto. Y lo hizo de manera cobarde. Porque atacó la retaguardia de Israel, donde estaban las mujeres, los niños y los ancianos. ¿Sí? Y Dios tenía un destino de destrucción para Amalek. Y lo quiso hacer por Saúl.
le dijo Saúl, ve y destruye a todo hombre de Amalek, destruye a toda mujer de Amalek, a todo niño, a todo anciano y todo animal, le dijo, una orden clara. Y Saúl fue, mató parte del pueblo, mató al pueblo, pero dejó vivo a los animales y además de eso dejó vivo al rey de Amalek. Entonces, cuando Samuel va a encontrarse con él después de la misión que debió cumplir Saúl, Samuel empieza a escuchar sonidos de animales y le dice a Saúl, ¿qué es lo que estoy escuchando? Oigo animales. Y de pronto ve aparecer al rey de Amalek y le dice, ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? ¿Has desobedecido a Dios? No, pero profeta, hay que entender, esos animales que están allí, yo los he guardado para ofrecérselos a Dios. ¿Cuál fue la orden de Dios? Máteme todo animal. A mí no me interesan los animales de Amalek. Pero Saúl, ¿qué hizo? Los guardó, supuestamente para ofrecérselos a Dios. Ahora, eso en nuestro tiempo, ¿qué representa, hermano? Eso representa lo que muchas veces la gente toma para ofrecerle a Dios. La gente le quiere ofrecer a Dios cualquier cosa. La gente le quiere ofrecer a Dios cosas que para él son abominables. ¿Correcto? Una forma de ofrecerse a Dios es a través de la adoración. De hecho, la adoración es la forma más clara de ofrecerse a Dios. ¿Y qué es lo que le estamos ofreciendo a Dios? ¿Con qué música la iglesia está adorando a Dios? Te póngase a pensar. Usted que conoce iglesias cristianas, ¿qué se está ministrando en el altar? ¿Qué se le está ofreciendo a Dios en el altar? Música del mundo, hermano. Reggaetón, rock, merengue y todo lo que el hombre del mundo disfruta en sus fiestas, en su paganismo y en su inmundicia. Eso es lo que se le ofrece a Dios. O sea, imagínense que todo ese ofrecimiento a Dios son como los animales que guardó el rey Saúl. Ahora, yo escuchaba una frase cuando yo recién llegué a la iglesia, una frase que a mí no me cuadraba y sobre todo lo decían los jóvenes, decían en medio de la burdez que le ofrecían a Dios, la frase de ellos decían, es que Dios conoce la intención del corazón. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios conoce la intención del corazón? Esa frase va a justificar el hecho de que se le ofrezca cualquier algarroba a Dios, cualquier basura. Con esa frase se va a justificar que no se tiene hambre por Dios sino por el mundo, porque eso es lo que refleja estas cosas. Hambre por el mundo. ¿Correcto? Hambre por las cosas del mundo. Y eso lo vemos en la iglesia. Y eso se promociona. Y a eso se le invierte dinero. Y a eso se le invierte tiempo. Jóvenes en el altar que ministran a Dios vestidos como cualquier rockero del mundo, hermano. Jeans rotos, cabello pintado, tatuajes y vulgaridad, hermano. Eso es lo que se le está ofreciendo a Dios. Ahora, eso va, escuche esto, eso va respaldado por una autoridad. Y ahí se entra a mirar lo que representa el rey de Amalek. Cuando el Señor, escuche esto, cuando el Señor iba a encontrarse con sus verdugos, Él le dijo a los apóstoles, ahí viene el príncipe de este mundo y no hay nada de él en mí. ¿Qué quería decir eso? Lo que quería decir era
ese ser no tiene ninguna autoridad en mí. Cuando el Señor se encuentra con ellos, el Señor está entregando su vida. ¿Correcto? A Él no lo están tomando, a Él no lo están apresando, Él está entregando su vida. Él, como cordero que va al matadero, está entregando su vida. No le están tomando su vida, Él la está entregando. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Y todo lo que ocurrió previamente a eso, su tortura, su maltrato, fue algo que él dejó que le hicieran, porque era su trabajo, era su oficio, ¿correcto? Él era el cordero, esa era su labor, era lo que él tenía que hacer, y él lo hacía por la autoridad del Padre, lo hacía por el Padre, porque el Padre lo envió, no porque el diablo lo cogió, no porque el diablo le ganó, como dicen los satanistas. Los satanistas aseguran que la cruz del Calvario es la prueba de que Satanás le ganó el chico o la partida al Señor, y es mentira. Todo lo contrario, en la cruz del Calvario fue donde el Señor le ganó a él. Amén. Allí fue donde venció toda la obra destructora de Satanás. Su sangre limpió la maldición, su sangre limpió la iniquidad, su sangre limpió el pecado, su sangre limpió la pobreza, su sangre limpió la enfermedad. Amén. Y fuera de eso fue el anticipo o el antecedente de algo muy poderoso, que fue la resurrección de entre los muertos. Y donde de manera definitiva se venció la muerte y el Hades. Amén. La muerte y el Hades. Me disculparán, estoy un poquito, ¿ves? ¿Correcto? Allí fue la victoria del Señor. Amén. Él viene a representar la obra perfecta. Amén. Algo superior. Evidentemente superior a la labor, por ejemplo, de Saúl, un rey que no era conforme al corazón de Dios, pero que era el rey que Israel quería. Hay una frase por allí que dice que los pueblos merecen los gobernantes que tienen. Eso pasa en cualquier lugar, pasa en Venezuela, pasa en Colombia. Venezuela eligió hace casi 20 años un hombre que se les advirtió que iba a destruir ese país. Se les advirtió, se les dijo, o no se les dijo, como la mamá de Rinduno Racuajo, muchacho no salga, se les dijo. Amén. La gente no creía, pero es un demócrata, es un progresista, es de avanzada, un hombre que va a sacar a Venezuela. Y mire lo que pasó. Nosotros también hemos merecido los gobernantes que hemos tenido. Somos personas que nos quejamos de la corrupción. Escuchen esto. Señalamos la corrupción. Ah, mire, allá están esos bandidos, esos 280 bandidos en el Congreso. Vamos a derrotarlos en las urnas. ¿Usted cree que eso es verdad? No, porque el problema no son ellos, el problema es el pueblo. Todos nosotros, todo el pueblo. El que se cola en las colas del supermercado, el que evade impuestos, como hace la gente. La gente llega, supuestamente vende la propiedad al precio de ¿qué? Del avalúo catastral. Y con base en el avalúo catastral pagan impuestos. Pero realmente han vendido la casa por el doble. Y se roban los impuestos de la otra mitad, hermano. Pero los que son corruptos son los congresistas. Los taxistas que adulteran
el taxímetro. Son corrompidos, pero los corruptos son los congresistas. ¿Sí? El que se gasta la plata de la quincena en trago. Eso es una cosa terrible. Dejar uno a la familia aguantando hambre por andar gastándose la plata en fiestas, en aguardiente, en prostíbulos. No, pero los corruptos son los congresistas. Los que le son infieles a la mujer, las que le son infieles a los maridos. No, pero es que de verdad que los corruptos son los congresistas. ¿Está entendiendo, hermano? El que le atraviesa el carro a otro en la calle. No, pero es que el corrupto es el congresista. El que paga coimas. El que soborna. No, pero verdad que los corruptos son los congresistas. ¿Cómo le parece? ¿Usted lo está entendiendo? Así es el mundo. Y hago esta resaltación, hermano, para que entienda que nosotros hemos sido apartados para algo diferente. Nosotros somos un pueblo por el cual se ha derramado la sangre de Cristo, hermano. Y sobre el cual debería caer la unción del Espíritu Santo. No la unción de redoma que le cayó a Saúl, una unción que cayó sobre un hombre malo, una unción que cayó sobre un pueblo malo. Y llegó un día en donde el profeta, ahora escuche esto, mire lo que dice el versículo, el profeta besó a Saúl. Eso representa lo que el profeta sentía por el rey. Ahora no se confunda, ¿no? Era un beso como del padre a un hijo, como cuando usted tiene un pupilo al cual ama. ¿Está entendiendo? Un discípulo, un pupilo, un aprendiz al cual ama, sobre el cual deposita sus esperanzas. Samuel, con todo y que era un hombre de Dios muy destacado, un profeta de los grandes profetas que tuvo Israel, aún así sus emociones lo traicionaban, y él guardó mucha expectativa en Saúl. Él creyó que iba a ser un gran rey. Saúl va a ser un gran rey. ¿Por qué? Porque Samuel se dejaba traicionar por las apariencias. Era un hombre alto, por ejemplo. Saúl era un hombre alto, fornido, testosterónico, ¿sí? En algún grado valiente. ¿Se está entendiendo? Elocuente. Pero realmente no era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero es el mismo Samuel el que le dice un día: ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? Y hay momentos en donde Saúl le alcanza a arrancar un pedazo del manto de Samuel. Y Samuel aprovecha esa circunstancia para decirle que así como ha sido rasgado ese pedazo del manto, así mismo Dios ha desprendido, ha desgarrado el reino de Saúl. Y le dijo a Saúl, Dios se ha conseguido uno mejor que tú. ¿Usted entiende lo difícil que debe ser para uno escuchar de Dios? Que Dios le diga a uno: me he conseguido uno mejor que tú. Yo le hago una pregunta. De todos los que están acá, ¿a quién Dios ha llamado para cosas especiales? ¿Una persona nomás? ¿Dos? ¿Tres? Dice que no sé, los mira. Pues Dios, o sea,
Yo creo que a todos, ¿cierto? Ahora, ¿a usted le gustaría escuchar en algún momento, me he conseguido lo mejor que tú? ¿Eso es algo bello de escuchar? Pues resulta que Dios se lo dijo a Saúl: me he conseguido uno mejor que tú. Pero Saúl estaba como ciego, estaba como sordo. Y le dijo: ok, profeta, pero ahora ven y hónrame delante de los ancianos. Era un hombre que estaba enceguecido por la apariencia, por cuidar su apariencia. Y hay que tener mucho cuidado, hermano, por andar uno obsesionado con guardar la apariencia, porque eso lo puede cegar. Eso lo puede sacar de la perspectiva de Dios. Y puede que Dios, por la actitud necia, rebelde, perseverante en la maldad, lo haya rechazado. Y la persona ni siquiera se da cuenta que ha sido rechazado. Yo he visto personas que han perdido el ministerio de manera definitiva. Y son personas por el llamado. Hoy son personas que tratan como de seguirlo ejerciendo, pero va a ser infructuoso, hermano. ¿Correcto? Eso es como el que trata de hacer negocios sin plata. ¿Qué va a pasar? La economía se va a desbarajustar. Eso pasó en 2008 con los bancos. No habían respaldos financieros. Los bancos seguían emitiendo préstamos hipotecarios, pero sin ningún respaldo. Y llegó un momento en que la economía se fue al piso. Con las cosas de Dios, así es muy parecido. Hay gente que está tratando de hacer las cosas que ya o Dios no lo ha llamado a hacer, o Dios ya no quiere que esa persona la haga. Y la palabra de Dios dice con claridad que si Dios no edifica la casa, en vano hace el que la edifica. Construir algo sin Dios es en vano, hermano. Construir algo sin el aval de Dios es en vano. Construir algo sin el respaldo de Dios es en vano, hermano. Dígale que está al lado, es en vano. Lo mejor es someterse a las cosas perfectas de Dios. Dígale que está al lado, ponga atención a Dios. Le hago una pregunta. ¿Un trapero para qué es? Para trapearlo, ¿cierto? Tía, usted que es experta en eso. ¿Cómo se la va a barrer con un trapero? Barrer muy mal, ¿cierto? O peor, intente trapear con una escoba. ¿Sí me entiende? ¿Se puede? No se puede. ¿Por qué tiene usted que abrir el entendimiento y abrir su oído? Porque usted necesita escuchar de parte de Dios qué es lo que Dios quiere de usted. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Mire, ¿y por qué lo estoy diciendo? Porque posiblemente para la mayoría de los que está acá es un misterio. Y peor aún, hay personas que creen que Dios los tiene para una cosa, pero realmente Dios los tiene para otra cosa. Amén. Y le da un aplauso al Señor, hermano. Amén. Dios los tiene para otra cosa. Y por ende hay que dirigirnos al objetivo perfecto de Dios. Amén. Ahora quiero que vayamos más adelante al capítulo 16.
del primer libro de Samuel, ¿no? Capítulo 16. ¿Qué título tiene allí? Samuel unge a David. Dice Samuel unge a David. Dice, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Miren esto. Ya Dios se había conseguido uno mejor. ¿Y qué estaba haciendo Samuel? Llorando. Chillando. Llorando. pero ¿por qué? Saúl. Ya Dios estaba molesto. Ya de llorar por Saúl, hermano. Mire, uno como pastor tiene que aprender la verdadera misericordia y aprender la falsa misericordia. ¿Cuál es la que se debe ejecutar? La verdadera misericordia. Nosotros los pastores hemos sido llamados para guardar ovejas. Mira el que está dado, a ver si tiene lana. Mire, a ver si tiene lanita. Si está blanquita la lanita. ¿Ah? Dice mamá que está muy trasquilado. Porque nosotros no estamos para cuidar perros, hermano. Pero hay pastores que se la pasan detrás del perro. Ay, perrito, ¿por qué te vas a ir de la iglesia? No, perrito, no te vayas. Quédate un poquito más. Cómete otras 4 ovejas, por favor. Se supone que el pastor está para ahuyentar los lobos, hermano. Y el pastor está para impedir que le echen, que los depredadores se coman las ovejitas. Pero resulta que hay veces que los perros entran y los perros comienzan a comerse las ovejitas y a mordisquearlas y a herirlas. Son esos hermanos que son malos, que traen división a la iglesia, que traen destrucción, murmuración, y que en últimas Dios quiere sacar. ¿Por qué uno se va a quedar llorando a esos perros que se van? No, para nada. No tiene uno por qué llorarlos, hermano. Así es. Pero mire lo que le pasó a Samuel. ¡Ay, Saúl! Y Dios le dice: no lo llore más. Ya le he conseguido uno mejor que él. Maravilla. Sigamos mirando. Dice acá. Dice: llena tu cuerno. Aquí es que, ¿redoma o cuerno? Cuerno. Llena tu cuerno. Ya no es un redoma. O sea que viene una unción de característica diferente. Amén. Llena tu cuerno de aceite. Y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Y le escuché esto: si Saúl supiera, me mataría. ¿Ah? ¿Qué le pasaba a Samuel, hermano? Estaba perdiendo los quilates el profeta. Ya no solamente lloraba al rey, al casi ex rey, sino que le tenía miedo. Un hombre que no le tenía miedo a nadie, ahora le tiene miedo a Saúl. Oiga, y a veces pasa, hermano. Yo le quiero decir una cosa a usted, y yo lo he dicho muchas veces: mi principal llamado no es el del pastor. Y yo he sido levantado en una escuela profética. Lo que pasa es que las cosas proféticas se despiertan en los momentos que deben despertarse. Pero ahí están. Entonces uno, en la labor pastoral, a veces se vuelve uno muy pastor y pierde como las características del profeta. Se vuelve uno muy blandito. Y los perros se aprovechan del blandito. Pero uno tiene que volver a recuperar esa característica virtuosa, corajuda del profeta y del apóstol, hermano. Porque nuestra guerra es contra demonios, amén. No es contra hombres, es contra demonios.
Y la mayor potencia en la guerra espiritual la proporcionan los apóstoles y los profetas. Son guerreros por naturaleza, guerreros espirituales, amén. ¿Y qué mire lo que le estaba pasando a Samuel? Estaba todo llorón y todo miedoso. Ya había sido afectado por todo lo que pasó con Saúl. Había sido manoseado por la unción del redoma. Una unción imperfecta. ¿Correcto? Ay, Saúl me va a matar. ¿Cómo voy a hacer si Saúl me mata? Jehová le respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaías sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. ¿Al que qué? Este sí Dios lo había escogido. A este Dios sí le había echado el ojo. No como Saúl. Saúl emergió como ese rey que querían los israelitas. Sí, así es. Pero David emerge como el rey que Dios escoge. Amén. Este sí lo escogió Dios. A Saúl Dios le asignó un redoma. A David Dios le asignó un cuerno. Y además el cuerno del profeta. O sea, un cuerno con autoridad, un cuerno con respaldo, un cuerno con el beneplácito de Dios. Amén. Ahora, decíamos que el redoma era una vasija frágil, rupestre, precaria. El cuerno ya no es algo que hacen los hombres. El cuerno que utilizaba Samuel era el cuerno de un carnero, o sea, de un macho alfa de los corderos, porque hay corderos de corderos, pero está el macho alfa, que tiene cuernos grandes, fuerte. Es diferente a las demás ovejas. Las demás ovejas son mansitas. El cordero, el carnero, es alguien de carácter. ¿Correcto? De carácter. El macho alfa defiende a la manada. Sí, así es. ¿Correcto? Y de ahí ha sido sacado un cuerno. Ahora, para sacarle un cuerno a un carnero, ¿será que se puede hacerlo estando el carnero vivo? Inténtelo a ver. Eso es como cuando dicen es más fácil matar un marrano a cachetadas. ¿Será que se puede? Yo que mi abuelo que mataba marranos en el taller, a veces uno veía el marrano corriendo con el cuchillo clavado. Los animales son muy fuertes. Sí, sí. Son muy fuertes los animales. O si no, cuando usted veía corridas de toros, ese pobre toro con una espada atravesada y seguía caminando. El carnero es un animal fuerte que tiene que ser sacrificado para poderle ser quitado el cuerno. Ahora, los chofares son hechos con cuernos de carnero. ¿Se las ha visto? Son como unas trompeticas que tocan los judíos en momentos de guerra y de júbilo. ¿Correcto? Ahora, la profecía del sacrificio de un carnero es representada en el momento en que Abraham iba a sacrificar a quién, a Isaac. Desde antes de subir, ya Abraham ya sabía que Dios tenía provisto el sacrificio. Cuando Isaac ve que hay altar, hay leña, dice: ¿Y dónde está? Padre mío, ¿y dónde está el sacrificio? Entonces Abraham dice: ya Dios se ha provisto. Cuando detiene la mano de Abraham, aparece no un cordero normal, aparece un carnero. ¿Se está entendiendo? Aparece un carnero atrapado en medio de espinos.
Entonces Abraham le dice a Isaac, ese es el sacrificio que Dios ha provisto. ¿Quién es ese carnero? ¿O a quién representa? Al Señor Jesús. O sea que la unción que va allí en ese cuerno de carnero, tiene otro matiz, tiene otras características, tiene el beneplácito de Dios. Ya ahí sí es un plan perfecto de Dios. Amén, sí, así es. Ya no es algo al margen, ya no es algo producto de su emocionalidad, o de su necedad, o de su inmadurez. Que como lo entendimos en la primera parte de la predicación, muchas veces esa testarudez Dios la contesta para darle una lección a usted. Es como cuando hay veces que Dios da cosas y usted se cansó de pedirle, que Dios se cansó de decirle que no la necesitaba, pero para darle una lección a usted se la da. Sí, sí, así es. Y cuando viene el tropezón, entonces Dios le dice, así ve. Es como cuando un papá le dice al hijo, mijito, el dulce no es bueno, papito. Ah, yo quiero dulce, no sé qué. Bueno, tráiganme aquí 4 kilos de dulce, por favor. ¿Cómo se los come todos? ¿Qué va a pasar con el niño? ¿Le van a quedar ganas de comer dulce? Yo me acuerdo cuando mi papá viajaba por allá, y él traía algo que se conoce como el manjar blanco, que es como un arequipe que viene en totumito. Y yo me comía todo un totumo, 2 totumos, hasta que llegó un día que estoy hablando de hace más de 30 años, y al día de hoy no lo puedo ni ver. ¿No te gusta la arequipe? Sí, ese fue ese atragantamiento. Ahora, no, mi papá no fue que me lo puso a comer, yo lo saqué hasta que me intoxiqué. Y me pasó con algo que se llama la nucita. Compre nucita y compre nucita y trague nucita y trague nucita. Y ahora no quiere. Y hasta el día de hoy no puedo ver la nucita, querido amigo. Ay, Y me pasó hace muy poco con las quesadillas de bocadillo. Écheme una, écheme otra. Me intoxiqué. Ya siendo pastor, aquí en esta casa, me pasó. Y todavía la señora pasa ahí en la bomba de eso, quesadilla, a otro con ese cuento. ¿Está entendiendo? Pero esas cosas que Dios permite, escuche esto, esas cosas que Dios permite, terminan siendo una lección para uno. Dígale al que está al lado, no es igual que Dios permita a que Dios quiera. sí, así es, amén. Dígale. No es igual que Dios permita a que Dios quiera. Hay cosas que usted Dios le ha permitido, pero no ha sido de su perfecta voluntad. Y si no me equivoco, está haciendo hoy lección para usted, ¿cierto, querido hermano? Y lección dura. ¿Cierto que sí? Lección dura. Dios permitió, pero no era lo que Dios quería. Pero David sí era lo que quería Dios. Iba con una unción de respaldo. Sigamos mirando acá. Y el pobre Samuel estaba como medio perdido, el profeta. Estaba despistado. Sus dones se habían como perturbado. Miren esto. Sí, un poco trastornado, ¿no? Versículo 4 dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén. ¿A dónde? A Belén. Profético, ¿cierto? ¿Quién nació en Belén? ¿Correcto? Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Claro, porque los ancianos de la ciudad conocían al Samuel profeta. No sabían que el que había llegado era el Samuel gallina. Con todo el respeto que el profeta Samuel, que está en el cielo, me merece. Pero se suavizó por culpa de Saúl. Claro, y llegó Samuel. Claro, donde llegaba Samuel era
el profeta de Dios con todo el respaldo de Dios. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, ¿quién vio? Él vio a Eliab, o sea, el hijo mayor de él. Y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. O sea, vino ese hombre portentoso, barbudo, acuerpado, pelo en pecho, voz gruesa, parado firme. 2 metros. Dijo Samuel, uy, aquí viene el ungido del Señor. Estaba fijándose por cómo, por las apariencias. Y dijo el Señor, pues ese no es. Que pase el segundo. ¿Sí? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. Escuche esto, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? Su corazón. O sea que el corazón de Eliab no era un corazón conforme a Dios. Entonces llamó Isaí a Abinadab, o sea el segundo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Samar, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Aquí pasan dos cosas maravillosas. Dios va a ungir a David, pero también Dios rescata el ministerio de Samuel. Samuel recupera el discernimiento y dice, ya no es Dios el que dice, sino que ya Samuel dice, ninguno de estos es. Ya recupera el peso, se quita el velo que había sobre Samuel. Entonces dijo Samuel a Isaí, mire cómo se recupera la virtud del profeta. ¿Son estos todos tus hijos? ¿Por qué cree que preguntaba Samuel eso? Porque Samuel sabía que había otro. ¿Correcto? Dice, así como el Señor le dijo a la samaritana, tráeme a tu esposo y hablamos. Es que no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y este que tienes ahora no es tu marido. Así le dijo Samuel. Le dice, bueno, ya pasaron aquí 7 hijos. Todos estos son los hijos que tú tienes. ¿Y qué dijo? Mire lo que dijo Isaí. Pasó saliva Isaí. Dice acá. Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. ¿Por qué este menor estaba por allá como retirado? Porque no era hijo de su esposa. Era un bastardo. ¿Usted sabe qué significa la palabra bastardo? Un hijo por fuera del matrimonio. Sí, ilegítimo. O en términos jurídicos, un hijo natural. ¿Sí? Sí, hay uno menor que todos estos, está por allá. Lo tenemos cuidando ovejas. Claro, era el más pequeño de todos, era un adolescente, desgarbado, hermoso. ¿Qué adolescente es hermoso? Pero ese era su aspecto, como lo veía Dios. Es que por eso aquí Dios aclara. ¿Sí me entiende? Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo quedó la apariencia del Señor en la cruz del Calvario? ¿Sí? Pero ¿cómo lo veía el Padre? Como el ser más hermoso de todos.
La hermosura suya no debe ser la de afuera, hermano. Debe ser como la de adentro, amén. Amén. Ahora, David era adolescente y yo tengo una teoría. ¿Usted se ha preguntado, con el respeto de los adolescentes que están acá, por qué uno de adolescentes se pone como feo? Ahí se ríe, Karen se ríe. ¿No? Le crece un brazo primero. Así. ¿No le pasa? Uno calza en un pie 40 y en el otro 38. Le baila la voz entre gallina y gallo. Se llena la cara de granos. Empieza uno a sufrir de chucha, pecueca y de otros olores sospechosos. Mal aliento además. Perdónenme, ¿es así o no? Claro, hay excepciones, ¿no? Pero esa es la regla general. ¿Por qué cree que Dios permite eso? Para que la gente no se ande enamorando de adolescentes. Pero uno se vuelve ciego, man. ¿Sí me entienden? Porque no es la edad para uno andarse enamorando. O sea, lo que quiero decir con esto es que el aspecto del adolescente no es un aspecto ya desarrollado, está en proceso de desarrollo. Estos 7 que pasaron, ¿cómo? Se está desarrollando, correcto, mijita. En todas las áreas. Está pasando por un momento de la vida. Y no solamente a nivel físico, sino psicológico también. ¿Correcto? Por eso se llama adolescente, o sea, el que adolece. Por eso el adolescente es un mar de emociones. Está feliz, eufórico, está bravo y triste. En cualquier momento cambia su actitud. ¿Es así o no? ¿A alguien no le pasó eso? A todos los que pasamos por la adolescencia nos pasó eso. Y los adolescentes que están aquí sentados, tranquilo que eso termina. Tranquilos. Depende de usted, querido amigo, si va a terminar bien o mal. Si usted está agarrado de Dios, va a terminar bien. Pero si no, va a terminar mal. ¿Correcto? ¿Está entendiendo? Perfecto. Entonces dice Isaí, sí, hay jovenzuelo allá cuidando ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ya Samuel se sentó. Hasta que no traigan a ese muchacho, no arrancamos acá. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Amén. ¿Porque qué? Este es. ¿Quién lo dijo? El Señor. El Señor. Este fue el que yo escogí, úngelo. Y Samuel tomó el cuerno. ¿El qué? El cuerno. No el redoma, el cuerno del aceite. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Lo besó. ¿Lo besó, sí o no? O sea, la parte emocional de Samuel volvió a coger rumbo, ¿cierto? Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Dígale que está al lado, sobre. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. O sea, Dios levantó un rey conforme a su corazón, conforme a su beneplácito, y sobre el cual estuvo siempre el Espíritu de Jehová. Sobre Saúl venían momentos aislados. De repente aparecía el Espíritu del Señor sobre Saúl. Por ejemplo, lo ponía a profetizar. ¿Ustedes sabían que Saúl profetizó? Sí, hubo un momento que el Espíritu Santo cayó sobre Saúl y empezó a profetizar con otros profetas. Dígale que está al lado. Profetizar, dígale, profetizar no es sinónimo de andar bien con Dios. ¿Entienden?
Cualquiera puede profetizar. Es que hay gente que se maravilla de los dones. Miren ese hombre, ¿cómo profetiza? ¿Y qué? Puede ser un corrompido Sí, así es. que chatea con prostitutas de la madrugada. Perfectamente. Siempre que no se conoce por los dones, sino por los frutos. No es por los dones, es por el fruto, hermano. Por el carácter, por lo dócil, por lo humilde que es delante de Dios. Amén. No es por la apariencia, es por cómo ve Dios el corazón. Amén. Ahora, el Espíritu estaba sobre David, pero nosotros somos llamados a algo incluso superior a David, que se llama el caudal, hermano. Amén. Y que es lo que hemos estado viendo todos estos domingos. Ay, pastor, si es que está cansón con lo del Espíritu Santo. No tengo más que decir, hermano. Usted necesita el Espíritu Santo, Amén. no por un redoma. ¿Sabe de dónde botan aceite de redoma? Allá en esos eventos supuestamente donde la unción cae. Esos eventos donde le dicen a usted que es donde está la unción, ahí no está. Y por mucho está la unción del redoma. Entonces la persona se va contenta allá, paga boleta de 100,000. Y lo que le ha caído es un escupitajo. Y la gente cree que es la unción de Dios. ¡Ay, el ungido me tocó! Y por mucho le cayó la unción de redoma, que fue la que cayó sobre Saúl. Una unción sucia, una unción deteriorada, perecedera. Porque el verdadero ungido, ¿quién es? Dios. Usted lo que necesita, hermano, es incluso algo superior a lo de David, porque el Espíritu Santo andaba sobre David. ¿Cómo? Sobre. Pero hay una promesa. No que el Espíritu Santo va a estar sobre usted, sino que el Espíritu Santo va a salir desde usted. Dile un aplauso al Señor. Pero dice la palabra del Señor que el que cree en mí, dice el Señor, de su interior brotarán ríos de agua viva. Brotarán, no caerán. Dice, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ahora, pregunta, ¿es rico que el Espíritu Santo caiga sobre uno? Sí, es maravilloso. Pero es mejor que brote de uno. Amén. Yo les expliqué, brota de acá. ¿De dónde brota? Este es mi interior. Este es mi interior. Es algo superior al redoma. Es algo superior al cuerno. Es una lámpara. ¿Correcto? Es una vasija mejor que el redoma y que el cuerno. Donde puede caber todo el Espíritu Santo que pueda. Depende de usted. Si lo quiere o no. ¿Correcto? Pero recuerden, eso cae para consagrarlo definitivamente a uno. Eso solamente brotará de aquel que renuncie completamente al mundo. Porque eso puede ser lo que pase con algunos. Ay, ¿por qué no brotar ni? Porque todavía no ha renunciado completamente al mundo. ¿Me está entendiendo? Renunciar al mundo y desearlo con intensidad. ¿Y de quién depende? De Dios, depende de usted. Miren lo que dice primera carta de Juan. Y con esto terminamos. Primera carta de Juan.
capítulo 2. Versículo 1. No. No, capítulo dos. primera de Juan. Capítulo 2, versículo 20 en adelante. Perdón, del 20 al 27. Capítulo 2. Del 20 al 27. ¿Lo tenemos? Sí, hermano. Dice, Amén. pero vosotros tenéis la unción del Santo. Primera de Juan 2, 20 al 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Díganle que está al lado, del Santo. Del Santo. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción, dice, mire, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Es un estado muy superior en Dios. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. ¿Quién quiere ser su maestro? Llega un momento, hermano, escuche esto, llega un momento en el que tal vez lo que usted escuche como oyente de la predicación adquiera la forma de algo simplemente confirmativo. ¿Se está entendiendo? Hay gente que depende mucho de lo que el domingo se diga. Y ese puede ser un estado inicial en el cristianismo. Pero Dios quiere que haya un momento en donde su maestro directo sea Él. Pero para llegar a eso, hermano, usted tiene que perseverar. Tiene que batallar. Tiene que luchar para adquirirlo. No es solamente creer. Pero es que ahí dice que cree y recibirá, sí, pero ese creer tiene toda una amalgama de cosas. Cuando digo amalgama es de cosas que son implícitas al creer. La primera de ellas, como dice el apóstol Pablo, cree y apártate del mal. Pero si no me aparto del mal. Pero yo creo. El apóstol Santiago dice, si usted cree y no se aparta del mal, usted es igual que un demonio. Porque los demonios creen. ¿Y sabe por qué creen? Porque los demonios han visto a Dios. Ellos creen y tiemblan. Por lo menos tiemblan. Pero el que solamente cree, es que yo creo en Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo? No, espere tantico. ¿Cómo así? Cree y apártese del mal. ¿Cómo? Dígale que está al lado, crea y apártese del mal. Apártate del mal. Pero si sigo todavía de llave con el mal, es algo que se llama integridad. La integridad está en las personas que se apartan del mal. Sí, así es. ¿Correcto? No se practica el pecado, hermano. Nada que ver con la mentira.
Nada que ver con la perversión. Nada que ver con la inmundicia, ¿me está entendiendo? Nada que ver con el odio, con el resentimiento. Integridad, apartarse del mal. De esa base a la cual hay que añadirle el amor por Dios, el amor por el prójimo. Entonces usted puede pedirle a Dios que el Espíritu Santo brote de usted. Amén. Solamente partiendo de allí. Sin eso, el cristianismo es una simple expectativa. Y puede ser una simple expectativa porque tal vez usted no lo ha entendido. La palabra de Dios dice, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Amén. Amén. Esa es la predicación que tenemos para hoy, hermano. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Y yo le pido que en este momento no se me disperse. Concéntrese en este momento. Porque para unos va a venir un entendimiento de lo que aquí se habló. Amén. Y para otros, tal vez hoy sea el momento de recibir lo que tanto han pedido. Amén. Yo le pido que cierre sus ojos. No se me quede mirando a mí en este momento. ¿Amén? Vamos a orar. Bendito Dios de gloria y poder, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Es tiempo de revelaciones, Señor, en este lugar. Es tiempo, Señor, maravilloso de libertad. Es tiempo de un resurgimiento, Señor. Es tiempo, Señor, maravilloso de una manifestación poderosa, Señor. Desde nuestro interior, Señor. Desde nuestro interior. Hemos visto, Señor, cómo sobre Saúl cayó la unción que no era perfecta. Era una unción paralela, Señor, una unción accesoria. Pero surgió la unción sobre el rey David, el que tú escogiste. Una unción que vino por el cuerno, Señor. Una unción además que rescató, Señor, purificó el llamado de tu siervo Samuel, Señor. No solamente ungiste a David, sino que, Señor, levantaste ese ministerio poderoso de Samuel. Y te damos gracias por ello, Señor. Porque hasta el día de hoy, la escuela profética persiste, Señor, maravilloso. Somos profetas, Señor, y tú nos has llamado, Señor, a una profundidad, Señor, ya no solamente para que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros, que es algo maravilloso, Señor, porque hemos recibido cosas poderosas, hemos recibido sanidades. Dele allí al Señor gracias por las sanidades, gracias por los milagros, gracias por haber roto cadenas, gracias por haber destruido yugos. Gracias, Señor, dele gracias ahí por lo que usted ha recibido: provisión, misericordia, compasión. Señor, te pido que reveles en los corazones la necesidad, Señor, maravilloso de entender, Señor, la urgencia de recibir, Señor, el Espíritu Santo. No solamente recibirlo, sino que necesitamos que una fuente poderosa se manifieste, Señor, desde nuestro interior. Desde nuestro interior, Señor. Desde nuestras lámparas, desde nuestras vasijas. Señor, que brote desde nuestro interior un río de gloria, un caudal de gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Comienza a tocar las vidas en el nombre de Jesús. Comienza a tocar las vidas, Señor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, Señor. Llena, Señor, maravilloso. Llena, Señor, con tu poder, Dios. Llena con tu poder, Dios. Aleluya. Llena con tu poder, Señor, en esta hora. Brote agua poderosa. Brote agua gloriosa, Señor. Brote un caudal poderoso, Señor, en el nombre de Jesucristo.
un caudal con gran reserva, un caudal con gran fuerza para impactar a la descendencia, para impactar a los que aún, Señor, no te buscan, a los que faltan porque lleguen a ti, Señor. Yo te pido que fluya un caudal poderoso, Señor, desde este interior, Señor, maravilloso. En el nombre de Jesús, con poder, con poder, con poder, Señor, llena con poder, llena con poder, Señor, llena con poder, Dios, con poder. Gracias, Señor, gracias, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, derrama tu poder, Señor, derrama tu gloria en este lugar, Señor, en el nombre de Jesucristo. Derrama, Señor, que brote una vez más, que brote el agua en el nombre de Jesús. Brota el agua una vez más, brota el agua una vez más, brota el agua una vez más, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús. Remueve, Señor, toda agua de mar, toda agua amarga. Es, Señor, quitada. Señor, es removida, es cambiada. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, lo provisional desaparece. Ahora fluye lo diáfano, ahora fluye lo puro, ahora fluye lo que tanto se buscaba, lo que tanto se anhelaba. Señor, un río de poder, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, un río de poder, Dios, un río de poder, Dios, desde este interior, Señor, fluye poder en esta hora, fluye poder, Señor, aleluya, una vez más, Señor, el que bebe de esta agua, no, Señor, no volverá a tener sed, Señor, no volverá a tener sed, Señor, maravilloso. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Fluye más, Señor. Fluye más. Fluye más, fluye más en el nombre de Jesús. Fluye más. Fluye más poder, más poder. Más poder en esta hora. Más poder. Fluye con poder, Señor. Con entendimiento, Señor. Con revelación. Con poder y gloria, Señor. Fluye, Señor Santo. Fluye. Fluye, Señor poderoso. Fluye más. Fluye tu fuerza en esta hora, Jesús. Fuerza, abundancia, fluye, poderoso Dios, fluye Dios, fluye Señor. Rompe el vidrio, rompe el vidrio. Bendito Padre, te amamos, Señor, te adoramos. Brota con poder, brota con fuerza, una fuente de dulzura, Señor, una fuente de dulzura, aleluya. Fluye con poder, Señor, con más fuerza, Señor, con más fuerza, Señor, con más poder, Señor, con más fuerza, Señor, con más gloria, brota, Señor, renueva el entendimiento, Señor, renueva el entendimiento, Señor, En este lugar, Señor, tu gloria, Señor. Remueve todo lo que no es tuyo en este corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Destruye toda raíz que no es tuya, Señor. Destruye todo lo de asco en el nombre de Jesucristo. Prepara este terreno, Señor, para la inundación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Toca, Señor, con tu espíritu. Toca con tu espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Brota con poder, Señor. Brota con poder, Señor. En el nombre de Jesús. Remueve lo que no es tuyo, Señor. Remueve lo que no es tuyo, Señor, en esta hora. Brota, Señor, con poder. Brota con poder, Señor. Brota con poder, Señor. Brota con poder, Dios. Brota con poder, Señor. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús.
Jesús. Señor Jesús, te pedimos, Señor, que renueves este intestino, Señor Jesús. Todo lo que está muerto, todo lo que se haya muerto, ahora revivido, ahora reconstruido, ahora regenerado, en el nombre de Jesús. Llena con tu Espíritu Santo, Señor, más. Llena con tu Espíritu Santo, más. Llena con tu Espíritu Santo, más. Llénalos con tu poder, Señor. Gracias. Llénalos con tu poder, Jesús. Más poder, más poder, más poder, más poder. En el nombre de Jesucristo, más poder, Espíritu Santo de Dios. Obra, Señor. Llena esta vasija. En el nombre de Jesús. Llena esta vasija en el nombre de Jesús. Llena esta vasija en el nombre de Jesús. Sanando heridas.
Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre precioso. Te glorificamos, Rey. Te damos gracias porque eres bueno, mi Señor. Tú eres bueno con nosotros, Señor. Tú eres bueno, mi Señor. Tú eres digno, Rey. Digno de toda la alabanza, de todo el reconocimiento, de todo el honor, Padre precioso. Señor, recíbelo, Señor. Recibe, Señor. Todo, Señor. Todo nuestro corazón ofrenda, con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón. Señor, que nada ni nadie se parezca, Rey. Solamente queremos estar en tu presencia, Señor. Eso es lo que importa, Señor. Eso es lo que importa, Rey. Santo eres, Señor. Padre, santo eres, Padre Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gracias, Padre precioso, por tu amor. Gracias por tu unción, Señor. Gracias por tu bendición, Rey. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Levántanos, toma todo de vida de nosotros. Danos más de ti, Rey. Más de tu misericordia, más de tu amor, más de tu bondad, más de tu bondad. Más, Señor, más. Gracias. Gracias, Señor, por lo que haces. Por lo que harás. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que pedimos en tu santo nombre. Gracias. Gracias, Señor maravilloso. Gracias, Padre precioso. En el nombre de Jesús, atamos toda contaminación de los aires, toda contaminación en los cuerpos, la atamos y la echamos a la misma en el nombre de Jesús. Desata fuego en esta hora, desata fuego en esta hora, desata fuego, Señor maravilloso, desata fuego en el nombre de Jesucristo, Señor. Desata fuego en el nombre de Jesús. Desata fuego en el nombre de Jesús. Desata fuego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora también son venganzas hasta ahora. En el nombre de Jesús. Echar a la vista. En el nombre de Jesucristo, Señor. Para tu gloria y para tu honra. Señor, llena con tu poder más, con tu poder más. Llénanos, Padre. Llénanos, tu Rey soberano. Llénanos, Señor. Llénanos de santidad, Señor, para caminar contigo. Llénanos de reojo, Señor, para caminar contigo, Señor. Llénanos de reojo para caminar contigo. Aviva los apóstoles. Llénanos de En reojo el nombre para de caminar Jesucristo. contigo. Incrementa las aguas, Señor. Incrementa las aguas en el nombre de Jesús. Incrementa la fuente de vida. Incrementa la fuente de poder. Incrementa la unción en esta hora. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Más, Señor, más. Llena de la cabeza, Señor, a los pies. Dentro de su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Dentro de su cuerpo, Señor, llena aún más. Más, Señor, más. Gracias, Señor. Gracias. Ven un aplauso al Señor, hermano.
falta de sobre. Espera. No sé dónde están los sobres, va a tocar que lo entreguen así nomás, ¿vale? Por 8 días ya deben haber más sobres. Vamos a levantar las manos al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor Jesucristo. Hoy venimos reconociendo tu grandeza, Señor, y reconociendo, Señor maravilloso, tu sumo sacerdocio, Señor maravilloso, Señor, delante del Padre, Rey de la Gloria, y según la orden de Melquisedec, Señor. Y conforme a esto, Señor, te pedimos que tú reprendas el devorador de nuestras vidas y que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia. También pedimos, Señor, que tú bendigas las ofrendas que mis hermanos traen y que tú las multipliques amplia y poderosamente, Señor. Que no haya justo desamparado, hijo de justo que mendigue pan, y que seamos prosperados en todo como nuestra alma prospera. Amén y amén. Puede pasar, hermano, y presentar su diezmo o su ofrenda. ¿Listo? ¿Alguien cumplió años esta semana? Bueno, levante las manos para despedirnos, amén. Entonces, todo domingo, si es que el cumpleaños pasado. ¿Vale? Vamos ahora para irnos. Amado Dios de gloria y poder, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por un nuevo domingo, Señor. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas, en el nombre de Jesús, que tú nos bendigas y nos guardes, que haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia, Señor. Que tú haces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz, Señor. Y oramos como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, Señor, que tu mano esté con nosotros y que nos libres de todo mal para que no nos dañe. Derrama, Señor, tu sangre preciosa, Señor, y regálanos un río de tu espíritu, Señor, con libertad, poder y victoria, Señor. Atamos toda retaliación y venganza, toda muerte, calamidad y enfermedad, la atamos en el nombre de Jesucristo y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Bendice la entrada, bendice la salida, Señor, de nuestras vidas. Amén. Nos vamos de este lugar en tu presencia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Para tu gloria y honra. Amén. Amén. Gracias.